Bien, vamos a comenzar con la última clase de física. Se denomina presión. En la primera parte vamos a hacer un repaso sobre el tema fuerza. Recordemos que las fuerzas actúan sobre un cuerpo que está en estado de reposo, que están en equilibrio, tanto la fuerza que es el peso del cuerpo con la normal. Si está en estado de reposo, la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Y que también las fuerzas son las causantes del movimiento de los cuerpos. Esto es que el cuerpo adquiere una velocidad final distinta de 0 metros por segundo. La fuerza se trata de una magnitud vectorial, ya que para representarla requiere un vector. A su vez, este debe tener un módulo, que es el número que da el valor del vector, una unidad, en el caso de fuerza es Newton, en otra unidad vectorial la velocidad será metros por segundo y la aceleración, que también es un vector, será metros por segundo al cuadrado. Tiene también una dirección. Esto se indica mediante un ángulo. Por ejemplo, una fuerza horizontal tiene una dirección de 0 grado o puede estar formando un ángulo de 30 grados u otro ángulo en una determinada dirección. Y también tiene un sentido, ya sea a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Veamos un ejemplo. Acá en esta imagen tenemos un auto que tiene como vectores el peso, que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el auto, que está concentrada en su centro de masa. A ver, vamos a indicarlo. El centro de masa sería este punto y en contraposición a él está la normal, que tiene el mismo valor que el peso pero con signo opuesto, de manera tal de que sumados dan cero. Si nosotros aplicamos la fuerza motora Fm en la dirección que está indicado de izquierda a derecha, se va a oponer una fuerza de roce que va al nivel de las ruedas. Aquí está indicado de manera tal de que se entienda que son fuerzas de sentidos opuestos. Va subiendo por la pendiente y va a tener entonces la siguiente indicación. La fuerza motora tiene la dirección del movimiento, opuesto a ella la fuerza de roce, un peso que es perpendicular a la superficie y una normal ligeramente inclinada. Bien. Las leyes de Newton de la mecánica clásica. Para ello te voy a invitar a ingresar al link que figura aquí para que puedas ver la explicación del enunciado con ejemplos de la misma. En la segunda parte vamos a hablar de presión. Si nosotros consideramos que la fuerza que se aplica sobre una superficie en forma perpendicular y por unidad de superficie tenemos el concepto de presión. Veamos esto. Esta fuerza se aplica sobre una superficie de un sólido, esto es A del área del sólido. Entonces, la presión es fuerza por unidad de superficie. Es una magnitud escalar y a su vez es derivada. ¿Por qué? Porque usa dos unidades distintas que no se pueden simplificar. Si tenemos un fluido, caso del líquido, tendremos que sobre el cuerpo van a actuar fuerzas en todas las direcciones. En este caso estamos hablando de una presión hidrostática, hidroagua y estática quieta. Hay otra parte de la física que se denomina hidrodinámica, eso todavía no lo vemos. Luego tenemos, en el caso de estar en la atmósfera, vamos a tener la capa de aire que ejerce una presión sobre la superficie, ya sea de las personas o de la tierra o el líquido. Esta presión atmosférica va a ser mayor a medida que estamos a nivel del mar. ¿Por qué? Porque tenemos que soportar un mayor número de capas sobre nuestra superficie. En cambio, en la montaña, esa presión será menor. Fórmula para calcular la presión. Bueno, nosotros dijimos que presión era fuerza por unidad de superficie o de área. Entonces, las unidades serán, recordemos que la fuerza se mide en Newton, el área en metros cuadrados, tenemos una unidad que se llama Pascal. Otras unidades sería el bar,
que equivalen a 10 newton por centímetro cúbico. También tenemos la atmósfera, que equivale a 101.325 pascales. Esa es equivalencia para pasar de una unidad a otra. También tenemos el torr, que es una unidad que equivale a 101,32 pascales. Y la atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. La materia está sometida a distintas presiones. Por ejemplo, un gas dentro de cierto volumen ejercerá mayor presión si se aumenta la temperatura. En general, los cambios de presión a los que se somete la materia puede obligarla a cambiar de estado de agregación, es decir, a pasar de un estado sólido, gas, líquido o también ionizado. Veamos esto. Aquí tenemos un estado sólido en el que las partículas están fijas en una red cristalina. En el estado líquido, acá predominan las fuerzas de atracción, acá las fuerzas de atracción son iguales a las de repulsión. En el estado gaseoso predominan las fuerzas de repulsión y en el estado plasma son estados de iones, es decir, son las mismas moléculas estas en que se separan en una carga positiva y negativa. Si nosotros aumentamos la presión la temperatura de un sólido, este sólido va a pasar al estado líquido. Este proceso se llama fusión. Si nosotros continuamos aumentando la temperatura, estas moléculas que están unidas, en las que las fuerzas de atracción y repulsión están unidas, van a comenzar a moverse y agitarse de tal manera de que van a lograr separarse y constituir el estado gaseoso. Este proceso se llama vaporización. Luego, nosotros este estado de vapor, si continuamos aumentando la temperatura y dando mayor energía, por ende, vamos a tener el estado ionizado. El proceso inverso del estado ionizado al estado gaseoso se llama desionización. Desde la desionización hacia el estado líquido, es decir, del estado gaseoso, al estado líquido, vamos a tener condensación. Y la condensación desde el estado líquido al estado gaseoso vamos a tener la solidificación. Entonces, el aumento de temperatura va a indicar entonces un aumento también, el cambio en el estado en el estado físico de la materia. Bien. Ejemplos de presión, tenemos la olla a presión, que son ollas diseñadas para operar o para producir la comida se ablande más rápido. Estas constan de un agarre fuerte para crear adentro, aumentar la presión o aumentar la temperatura y hacer que la comida se ablande más rápido. La refrigeración, esos los congeladores o los aparatos de refrigeración, operan haciendo circular un líquido gas a presión por una tubería, mediante un circuito en el que las presiones aumentan y disminuyen. También tenemos frenos hidráulicos que son los que se usan en los autos, en los camiones. Están diseñados para impedir volcamientos. Funcionan manteniendo la presión del fluido de freno alta o baja según se requiera en el momento, para suavizar entonces la acción del frenado y minimizar el riesgo de derrapamiento y volcada. Otro ejemplo es la inmersión. Al estar bajo el agua, por ejemplo, haciendo buceo, se percibe la acción de la masa de agua sobre el cuerpo como una forma más intensa de presión. Esto puede acarrear daños físicos cuando está a kilómetros por debajo de la superficie. Veamos, por ejemplo, acá. Ahí tenemos al nivel del mar, a medida que descendemos 10 metros se genera una presión de una atmósfera y cada 10 metros va aumentando la presión. De manera tal de que esto, ¿por qué hace daño? Porque muchos de los líquidos, de los gases que tenemos en nuestro organismo, que genera nuestro organismo como ser el nitrógeno, se vuelve insoluble a medida que descendemos o aumenta la presión. Esto produce que se genere una corriente gaseosa de nitrógeno
por la sangre y vaya al corazón, produciendo un efecto contrario y produciendo un problema de salud. El principio de Arquímedes, ¿qué tenemos que ver acá? Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo va a experimentar un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes si se mide en Newton. Veamos esto qué consecuencias trae. Por ejemplo, me permite explicar por qué un cuerpo se encuentra suspendido entre dos aguas si el peso es igual al empuje. El cuerpo se hunde si el peso es mayor que el empuje. Un cuerpo flotará si el empuje es mayor que el peso. Y el principio de Arquímedes, una de las aplicaciones que tienen es calcular la densidad de cuerpos que no tienen una forma definida. Dígase 10 piedritas. Si tenemos 10 piedritas y le queremos determinar, recordemos que la densidad es masa sobre volumen, si queremos determinar el volumen de esas piedritas, no vamos a poder porque son todas de diferentes tamaños y forma. Entonces lo que se hace es aplicar el principio de Arquímedes. En una probeta con un volumen inicial se agrega las piedritas, se ve el volumen que asciende y esa diferencia entre el volumen que asciende y el volumen inicial me va a dar el volumen del cuerpo. Vamos a ver algunos ejemplos en clase. Principio de Pascal. Bueno, la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas direcciones y en todos los puntos del fluido. Aquí hay dos palabras subrayadas, fluido, incompresible y indeformables. Bueno, veamos, fluido, que es un medio continuo formado por partículas en las que las partículas están unidas por fuerzas de atracción débiles. Este fluido puede ser líquido o gaseoso. Incompresible quiere decir que no hay variación del volumen cuando se aplica una presión. No se los puede comprimir, significa. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Si es un líquido incompresible, tengo un volumen inicial, aplico una fuerza y el volumen sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque no se puede comprimir. ¿Cómo se determina esto? Diciendo que el volumen 1 es igual al volumen 2. Algo compresible es, teniendo un volumen inicial, aplico una presión, este sí se va a comprimir y va a disminuir el volumen. Por lo tanto, volumen 1 es mayor que volumen 2. La fórmula del principio de Pascal sería fuerza 1 sobre superficie 1 es igual a fuerza 2 sobre superficie 2. Veamos qué significa. A ver, un ejemplo sería la prensa hidráulica, que es un sistema formado por dos cilindros verticales comunicados de tal forma que la sección transversal de uno es menor que la del otro. Así se logra elevar grandes cantidades de masa aplicando una pequeña fuerza en la sección transversal menor. Veamos el ejemplo. Ahí lo tenemos. Esta es una prensa hidráulica. Tengo dos cilindros cuya área de uno es menor que la del otro. Acá está el auto, yo lo puedo levantar al auto aplicando una pequeña fuerza en uno de los pequeños cilindros y transmitiéndola al mayor. Esa sería la aplicación. Con eso termina la clase. Gracias.